Ok, al público que se está uniendo nuevamente, bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Matías Olaya, quien va a ser el presentador en esta ponencia, miembro del equipo organizador de esta conferencia, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a la Magíster Milagros Ruth Aramayo, ¿no? Quien ya se encuentra en línea y agradecerle por su asistencia, ¿no? La Magíster, de acuerdo, es ingeniera naval y responsable de la soldadura ENSEM Grupo S1 en España, actualmente general del Pride FA SAC Perú, ¿no? La cual nos va a estar hablando acerca del tema proceso de soldadura en la fabricación de jackets, ¿no? Energía eólica marina. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Por allá. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, ya hace este año he venido acá a España como responsable del área de soldadura para la fabricación de unos jackets para un parque eólico marino. Ampliando un poquito, mi carrera sí es ingeniera naval, pero especializada en el área de soldadura, ¿no? Así que los jóvenes de diferentes carreras que están dentro de la facultad, sobre todo los ingenieros navales, comentarles que el área de ingeniería de soldadura es muy amplio y te abre muchas puertas, ¿no? Sea en la parte naviera, sea en la parte de refinerías, que también he trabajado, en la parte de minería, que también he trabajado, y ahora que estoy viendo este parque eólico acá en España. Bueno, vamos a ver primero qué es un parque eólico, ¿no? En la siguiente diapositiva, a ver, les voy a explicar. Un momento. Ya. Este parque eólico que se está fabricando se va a encontrar dentro del mar Báltico, que ven a su izquierda, ¿no? Se va a aprovechar los fuertes vientos. Este parque eólico es el segundo, el primero ya está realizado, es el que vamos a poner el video para que puedan ver. Tomen atención a la parte de abajo, tanto de esta plataforma como del parque eólico. Si ven, tienen las aspas, ¿no? En la parte de abajo hay unos monopines. Esta parte de amarillito que ven es lo que les voy a explicar cómo se ha realizado su proceso de soldadura. Este parque eólico ya se encuentra en funcionamiento, que es la primera parte. Disculpa que le interrumpe, ingeniera, pero creo que su presentación se ha quedado paralizada. Pruebe tal vez compartiendo de otra manera, ¿no? A ver. Ya, ahora pueden verlo. Sí, ahora sí se ve. Ya, entonces voy a agrandar esto un poquito. Ya, como lo estaba explicando, si ven en la parte de abajo lo que es de amarillo, son los monopines donde se montan las aspas del parque eólico marino, ¿no? Bueno, se encuentra este proyecto, se va a montar en el mar Báltico. Es la segunda parte que se va a fabricar, ¿no? Ya. Creo que sí, más o menos tienen una idea qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Que es la parte de la fabricación de esas monopines. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, estos monopines tienen cierta complejidad en su fabricación. Una de las complejidades son los ángulos. Los ángulos son en milimétricos y el tipo de calidad que se utiliza es de acuerdo a la ISO.
Si bien recuerden que tanto la soldadura y la calidad se rijan bajo ciertos estándares, ¿no? Acá en Europa se rige la mayoría de acuerdo a la ISO. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, acá en España hay un proyecto de Navantia, ¿no? Que van a construir 77 monopines para un parque eólico marino de 1.5 gigavatios, que es la parte derecha que ven acá. ¿Cuál es lo más complejo de esta parte de acá? Les voy a mostrar ahora. Si se dan cuenta, toda esta tubería de acá, ¿no? Esta tubería acá y esta parte de acá le llamamos nudos. En esta zona pequeña, que se ve pequeña pero es gigantesca, son los llamados nudos o los Y4. Entonces, mientras más abajo esté el nudo, más complejo es su proceso de soldeo. ¿Por qué? Porque los espesores son mucho más considerables y también tiene unos grados con décimas que hay que fabricarlos para que puedan calzar. Igual no se atribuye mucho al no dejar esos grados con centésimas porque hacerle un mantenimiento en alta mar es muy caro. Entonces tratan de tener una calidad extremadamente exigente, ¿no? Y en el tema del montaje también es extremadamente milimétrico, ¿no? Bueno, entonces este proyecto lo estamos viendo con Navantia y Synergy y van a ser 77 de estos monopiles. Esta parte de acá es lo que anteriormente ya se lo han llevado. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a empezar a trabajar en un proyecto como estos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, primero no sé si se pueden ver bien acá en la imagen, voy a tratar de ampliarlo. En la parte de acá, que lo ven de color naranja, son estos nudos de acá. Estos nudos pequeños, no estos chiquitos que ven acá, son estos nudos de acá. Entonces, ¿qué es lo que primero ves en un proceso de soldadura? Lo que primero se ve en un proceso de soldadura es bajo qué norma te riges, ¿correcto? Si me voy a regir bajo la norma americana, que en este caso puede ser, no sé, AWS, ASME, API, o dependiendo del tipo de elemento que sea y dependiendo de la exigencia que se tenga, ¿no? En este caso nos vamos a regir de acuerdo a la norma europea, ¿no? En este caso también vemos que la calidad de la soldadura es de acuerdo a la ISO 5817-2014, la calificación de procedimientos de acuerdo a la ISO 1561114. También la calificación de soldadores tiene otra ISO, que es la 9606. Y también tenemos una certificadora internacional. En este caso, la certificadora internacional, la cual nos vamos a regir toda la parte de fabricación, procesos de soldeo, es DNVC 401. Esta DNVC 401 te hablará específicamente de cómo se va a trabajar, qué tipos de ensayo se va a hacer, cómo va a ser la calidad del proceso, cómo se va a soldar, qué tipo de calificaciones vas a tener y otros. Adicional a ello, vamos a tener los procedimientos del cliente. En este caso, un procedimiento de Gridley. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que significa esto. Y el otro requerimiento es los requerimientos de diseño del steward. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el jacket Y4? El jacket Y4 es la parte de abajo de la pata del monopin. Entonces, en la parte de abajo vamos a tener una imagen como esta. Vamos a tratar de visualizarlo así. ¿Cierto? Entonces, un espesor más o menos de 50 milímetros de espesor con 40 milímetros de espesor. Y ahí nos ponemos a pensar un rato. ¿Qué significa si yo tengo una chapa, una tubería, un tipo de esta geometría de 50 milímetros de espesor con 40 milímetros de espesor? La consideración principal en este tipo de elementos es que la raíz es muy dificultosa, porque si se dan cuenta, en esta parte de acá, si yo me hago la raíz de la soldadura, voy a tener que ver o utilizo un backing
de fibra, ¿no? Hay diferentes tipos de backing cerámico, backing metálico, un backing de fibra, ¿no? En este caso se puede considerar el backing de fibra, o lo otro es que hagas un resane por dentro. ¿Qué más nos dice nuestro procedimiento? Que es un material S355. Que es un material S355. Entonces, el material S355 es un material que se enfría muy rápido, que es muy, no se adapta muy rápido a las temperaturas. O se enfría muy rápido, o se calienta muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, requiere siempre trabajar con un precalentamiento. Un precalentamiento y mantener un tipo de temperatura específica para el proceso de soldeo. Adicional a ello, tenemos el tema del espesor. Entonces, a simple vista, tan solo mirando esta tubería, con estos dos injertos, vamos a sacar que vamos a hacer un procedimiento bastante riguroso por el tema de la raíz, el tema del avance de soldeo. O no me puedo demorar mucho, o no me puedo demorar poco, porque se puede haber fisuras. Otra de las consideraciones es que van a tener que entrar mínimo 2 soldadores por ambos lados. Otra de las consideraciones que vamos a tomar, tan solo mirando la imagen, es que va a tener que llevar un tema de tratamiento térmico. ¿Correcto? Y todo el tiempo vamos a estar trabajando con ese tratamiento térmico. ¿Cómo se va a colocar las cerámicas de tratamiento térmico? Pues hay que revisar el código, ¿no? De acuerdo al código se van a colocar cuatro placas en lados opuestos. Entonces, tan solo mirando la figura, sabemos más o menos qué es lo que nos prevé más adelante para poder considerar para tanto el procedimiento de soldadura y considerar para la calificación de soldadores. Como es un espesor bastante considerable, va a tener muchas horas hombre para terminar tan solo un nudo de esto, ¿no? Que es esta parte de acá. En promedio se utiliza, según mis cálculos, porque estamos dentro del proyecto todavía, alrededor de 250 horas hombre, ¿no? Con 4 soldadores soldando continuamente 11 horas cada grupo, ¿no? ¿Qué más consideraciones se puede utilizar? Que el tipo de calidad de esto es demasiado estricto, ¿no? Que va a llevar un ensayo, por ejemplo, volumétrico, que en este caso es el ultrasonido, ¿no? Muchas de las empresas que están trabajando actualmente este tipo de elementos tienen muchas dificultades en el proceso de la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque como ven, como es un espesor bastante considerable y el enfriamiento es muy brusco, tienden a fisurar en la raíz. ¿Y qué es lo que fisura en la raíz? No mantener la temperatura adecuada. Si yo tengo un enfriamiento brusco, en este caso con una raíz de 7 milímetros o 5 milímetros la pasada, es una simple pasada, se va a tender a fisurar a comparación de estos 40 o 50 milímetros que yo tenga. Entonces, esas consideraciones primero tienes que analizar antes de empezar el proceso de soldeo. Antes de pensar en tu procedimiento, analizas primero tus normas, bajo qué norma, qué estándar de calidad requieres, qué requisitos de diseño te piden, ¿no? Y luego analizas el material, la infraestructura, cómo lo vas a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces tenemos los planos de soldadura. ¿Qué me dicen el plano de soldadura? Que la soldadura va a estar por fuera, ¿cierto? Se va a soldar por fuera y ven esta muesquita acá. Esta muesquita significa que le van a hacer un grinding, le llaman grinding. Entonces, ¿qué es? Es amolarlo con la moladora para que quede al ras de una forma bastante cóncava, ¿no? Que es lo que pide así el diseño, incluido para un tema de alivio de tensiones, por lo mismo que es bastante grueso en esta parte de acá. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo va a haber una muesca, ¿no? Una muesca alrededor del cordón.
y en la parte de arriba también va a haber otra muesca alrededor del cordón. Entonces, eso es lo que te indica acá el plano. ¿Y qué más? Bueno, en esta parte de acá, como ya vimos que son los monopines, en este caso sabemos que la Y4 es la parte de abajo, que es la parte más complicada, porque como les mencioné, mientras más abajo sea el nudo, de mayor espesor, es la pieza, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, que es la Y4, es la pieza más complicada. ¿Qué más vamos a considerar en la parte de fabricación? Que para nuestros procedimientos nos vamos a guiar con esta imagen, con esta figura. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, analizamos primero el código, ¿no? El código de soldadura de acuerdo a la ISO y determinamos nuestro cupón. Determinamos nuestro cupón. Obviamente se hace un pre-WPS, ¿no? Con unas variables. En este caso, el cliente, que fue Navantia, ya nos entregó un bosquejo de un WPS preliminar. De acuerdo a ese WPS preliminar, se procedió a hacer la calificación del procedimiento. Si se dan cuenta, en la imagen de acá abajo, vamos a ampliar un poquito más. En la imagen de acá abajo, ven estos cables cerámicos y ven esta plancha también de arriba, esta plancha, y debajo de esta plancha hay una fibra y hay una resistencia cerámicas, ¿no? Que es lo que le da la temperatura para el proceso de soldeo. ¿Qué más consideraciones hacemos? Que este proceso de soldeo van a tener que ir 2 soldadores de manera continua. Esta temperatura también lo que genera es que mantenga a cierta temperatura el material, que no lo deje enfriar bruscamente. Si bien en cada pase ya mantienes una temperatura específica, que es la temperatura entre pases, la temperatura de la pieza no deberá bajar menor a 85 grados. Entonces, estas resistencias harán que la pieza siempre se mantenga a 85 grados. Por lo cual, ambos soldadores proceden a soldar con esa temperatura. Y no pueden dejar de soldar. Una de las restricciones que se vio que por qué otros talleres fisuraban, era porque no le hacían, por ejemplo, cordones continuos, ¿no? Hacían muchos empalmes. Y sabemos que a veces en los empalmes se incluye escoria u otros contaminantes, ¿no? Por un tema de limpieza, etc. Entonces, bueno, es uno de los tantas cosas que se ve en este proceso, ¿no? Entonces, en cada pase, lo que se procede como ingeniero de soldadura es medir las longitudes, correcto, medir los voltajes, medir los amperajes, y de acuerdo a eso sacar el heat input y la velocidad de soldeo. Todas esas variables se miden y se ponen en el procedimiento de soldadura. Entonces, de acuerdo a eso, sacamos el PQR y sacamos el WPS. Dentro del PQR le hemos puesto el número de pasadas. Bueno, no lo he juntado porque es bastante amplio, ¿no? Que salieron en promedio cerca de 200 pasadas, 210 pasadas, algo por ahí. Disculpe, ingeniera, Sí. que le interrumpa, pero creo que nuevamente su pantalla está congelado. Creo que es cuando usted usa la opción de pantalla completa. Ahí, justamente ahí. Puede continuar. Ya. Disculpe. Ok. Ya. Entonces, ya. Así. El PQR, ¿no? El PQR y el WPS. Entonces, dentro de las consideraciones para hacer el PQR es que se hagan unos tipos de sellos de acuerdo a la ISO. En este caso se hicieron ensayos de impacto. Vamos a ver por acá. Se hicieron ensayos de impacto, ensayo de dureza, ensayos de ultrasonido, de impacto Sharpie, ¿no? Se hicieron también y dureza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se considera también en esta parte de acá? Que la zona más crítica para el proceso de soldeo es esta zona cerrada. No sé si mi imagen se puede ver bien.
esta parte de acá, en la zona cerrada, es la zona más crítica. Esta parte de acá. Y ahora lo van a ver por qué. Entonces, de acuerdo a lo que hemos realizado anteriormente, realizamos nuestro procedimiento de acuerdo a la norma. En este caso, la C401, que es de DNV, que es la certificadora. Y conforme a mi PQR y todos los ensayos que se han realizado, voy a hacer mi WPS, ¿no? Lo transmite un WPS y ese WPS es lo que se emite a producción para que podamos calificar soldadores. Y mi perrita. Entonces, ahora vamos a empezar la calificación de los soldadores. De acuerdo a la ISO 9606-1, la calificación de soldadores de acuerdo a la norma española, ¿no? ¿Cuál es el problema que hemos tenido en esta parte de acá? Que para poder soldar en todas las posiciones, hay que hacer un perfil que es el HL045. ¿Qué es el HL045? La posición. Es bastante similar al 6G que le llamamos acá, ¿no? Pero en este caso lo hemos hecho con una plancha y le hemos hecho con una tubería. No sé si por acá se puede visualizar en la parte de acá. Control Z. No sé si lo pueden ver bien en esta parte, en esta posición, ¿no? Entonces, en esta posición se va a soldar la calificación del soldador. Obviamente que tiene muchas complicaciones, sobre todo la parte de descolgadura en la parte de arriba. Tienen que preparar, ¿qué más? Tienen que preparar sus propias toberas, ¿no? Porque si bien tenemos las toberas redonditas, las toberas de cuello largo, han tenido que preparar sus propias toberas, han tenido que preparar la parte interna también, afilarlo, para que pueda entrar en estos espacios que son bastante cerrados. Entonces han tenido que prepararse más o menos 2 a 3 semanas los soldadores, trabajando para que pudieran pasar su calificación, ¿no? En este caso ellos, en este caso pasaron 14 soldadores su prueba en esta posición de acá, que es la posición más compleja. ¿Por qué quisimos hacer en esa posición tan compleja? Porque esto de acá lo pensamos soldar, porque estamos recién en el proceso, tanto en PF y PB. La nomenclatura acá de las posiciones difiere un poco con las nomenclaturas americanas que conocemos generalmente, que es el 2G, que lo podemos decir acá cornisa, o el PF, que en la norma americana es la 3G, ¿no? ¿Por qué queremos hacerlo en esas dos posiciones? Porque recuerden que en la parte 3G tienes una mayor deposición de soldeo que en la parte PC, o la parte cornisa. Incluso la dificultad en la cornisa es mayor que la dificultad en 3G o PF, como lo podamos llamar. Entonces, si disminuimos la cantidad de riesgo, ¿no? Que en este caso dándole en vertical, y por otro lado aumentamos el rendimiento de la deposición, podemos asegurar que nuestro nudo o nuestro injerto se haga en el tiempo correcto y con la calidad correcta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pasó en este caso de las calificaciones de soldadores, ¿no? Es una tarea bastante compleja. Incluso 2 soldadores se llegaron a fracturar la mano por el cierre de esta parte de acá, por el uso de las herramientas que no fueron tan adecuadas. Y nada, es la complejidad que ha tenido este tipo de cupón, ¿no? Y la complejidad que se tiene para este tipo de elementos, ¿no? Ahora actualmente se está viendo que en el proceso de fabricación van a tener que entrar una persona por dentro. En promedio la temperatura, como les dije, la temperatura mínima está en 85, pero si tú empiezas a soldar, esto empieza a subir a 150 por ahí. Entonces la persona que va a tener que entrar por dentro a hacer la raíz de refuerzo o la soldadura de refuerzo, que también nos manda en el plano, va a tener que trabajar con esas condiciones, ¿no?
Entonces, si bien es una pieza que quizás puedas decir no es un nudito de toda una pieza gigantesca, tiene una complejidad muy alta en el proceso de soldeo. Tiene muchas complicaciones y sobre todo tiene una exigencia de calidad bastante alta, con normas europeas, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda, una consulta, gustoso se les puedo ayudar. Muchas gracias, ingeniero, por la gran ponencia, ¿no? Se ha visto cómo justamente el proceso de soldadura, ¿no? Para los jackets es un proceso bastante complejo y de suma importancia, ¿no? Aquí tenemos en las redes 4 preguntas, ¿no? La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué son las soluciones de soldadura robotizada, adaptable y cómo se pueden utilizar para mejorar la eficiencia y la calidad en la fabricación de jackets? Ya, correcto. Por ejemplo, para los jackets hay una parte que son las tuberías, no sé si han visto en la parte de acá. Por ejemplo, este tipo de tuberías, ¿no? Vienen soldadas por un lado. Por un lado están soldadas estas tuberías a lo largo. En esta parte acá no sé si lo pueden visualizar, donde está mi flechita. Entonces, eso lo hacen con arco sumergido. Entonces, como es arco sumergido, sabemos que arco sumergido es un proceso automático que controla las variables, controla la dirección que va a la boquilla y utiliza ese proceso automático en este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué no podemos utilizar un proceso automático en esta posición? Por su geometría, que es muy compleja. Tiene una geometría bastante compleja y es muy riguroso, ¿no? Incluso acá en España, siendo parte de la Unión Europea, hace falta muchos soldadores, ¿no? Y muchos especialistas de soldadura, ¿no? Incluso acá en donde estoy han traído 12 más 4, 16 soldadores peruanos, ¿no? Y probablemente traigan más soldadores peruanos, porque el expertise del soldador peruano es muy bueno. Adicional a ello, la soldadura es bastante compleja, ¿no? Y muchos soldadores de acá de España no se dan abasto y no son tan eficientes también, ¿no? En algunos casos específicos, ¿no? Excelente, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué son las estaciones de soldadura y cómo se utilizan en la fabricación de jackets para la energía eólica marina? No te escuché bien, perdón. Claro, voy a volver a repetir la pregunta, ¿no? ¿Qué son las estaciones de soldadura y cómo se utilizan en la fabricación de jackets para la energía eólica marina? ¿Qué son las estaciones de soldadura? Así es. ¿Cierto? Ajá. Ya. Bueno, la estación de soldadura en general es en donde está, por ejemplo, no puedo decir que esta es una estación de soldadura. Es la condición que tengas, ¿no? Pero obviamente en este caso es una probeta, ¿no? No les he puesto la imagen que estamos ahora montando, pero así como ven en la parte amarilla de atrás, lo que hacen primero para poder montar este tipo de tubería es alinear la cama, le podemos decir, la cama que es la estructura, mediante andamios, mediante vigas, ¿no? Disculpe, Esto ingeniera, pasa que lo por interrumpa. topografía. ¿Cómo? Ingeniero, disculpe que nuevamente interrumpa su explicación, pero creo que su presentación se ha colgado nuevamente. Ahí está, Sí, pero ya bueno, ahí sí está bien. ya entonces la, la estación de soldadura va a ser la estación donde se encuentra la pieza a soldar. En este caso, este tipo de nudos se utilizan andamios y camas. Tanto la cama donde va la pieza está nivelado por topografía, ¿no? Y está milimétricamente diseñado todo para que esto no se pueda desarmar ni se pueda mover, ¿no? Por ejemplo, cada tubito más o menos pesa algo de 1.300, 1.3 toneladas. 1.3 y el tubo de abajo pesa más o menos 2 toneladas. Entonces, en promedio tenemos algo de 4 toneladas solamente en esta parte de acá.
Entonces, las condiciones de la estructura deben ser adaptadas y deben ser milimétricas. Es decir, por ejemplo, el ángulo de inclinación de este elemento puede ser, mira, si se dan cuenta en la parte de acá que dice 45.49, no, entre 45.49 y 45.49. Ahora, este Y4 se distribuye en 3 tipos de clúster, en clúster 1, clúster 2, clúster 3, ¿no? Que también varía mucho el tema del ángulo, que si se dan cuenta es bastante milimétrico. Entonces, esa es la estación donde van a trabajar los señores, ¿no? Es la estación de soldadura, se le podría decir. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, quedan dos. La tercera pregunta es, ¿cómo se puede reducir los costos y el tiempo de producción en la fabricación de jackets utilizando procesos de soldadura más eficientes y automatizados? Lo que pasa es que lo de los jackets, más que un tema de automatización, es un tema de expertise, ¿no? En este caso, acá en España, en La Coruña, se podría decir, hay 4 o 5 talleres que están soltando esto, y muy pocos llegan a lo que uno y eso, ¿no? Y el resto están devolviendo el trabajo por la complejidad, ¿no? ¿Cómo podemos ser lo más eficiente? Primero analizándolo, ¿no? Analizando el tema de, si se dan cuenta, tiene 2 cachitos. Entonces, lo que inicialmente estamos proponiendo es que se suelde primero una raíz en posición cornisa, ¿no? La otra parte en posición vertical, ¿no? Sube a posición cornisa y empezar a hacer todos los rellenos en verticales. ¿Por qué? Porque en vertical hay una mayor deposición de soldadura. Y así aseguras que tu avance sea mayor. Luego, otra de las consideraciones que se podría hacer es que no haya los reprocesos o los defectos, ¿no? En este caso, tanto los defectos o los reprocesos se generan por un tema de temperaturas. Justo en una de las empresas más grandes que fabrican esto, actualmente tienen muchos reprocesos en las raíces, ¿no? Por un tema que no hay un tema de precalentamiento adecuado. Entonces, se analiza todas las variables en donde podría fallar, ¿no? Pero eso es primero sentarse, analizar. Se analiza por qué fallan los elementos, ¿no? Puede fallar por un tema de temperatura, entonces se controla el tema de las temperaturas, se controla el tema de los precalentamientos, se controla el tema de las continuidades por cada cordón, ¿no? Se controla el tema de los empalmes. Una vez que ya se tenga depositado incluso una cierta parte, incluso se podría hasta hacer ultrasonido para asegurarte que tanto en la raíz y en gran parte del relleno no tengas ese tipo de defectos, ¿no? Porque imagínense, están soldando, terminan de soldar después de una semana, ¿no? O una semana y media, y tengas que hacer un reproceso en la raíz, botar más de 50 milímetros de soldadura, o bueno, botar 50 milímetros, 40 milímetros de soldadura para empezar a blanquear y reparar esa raíz, ¿no? Que es lo que le pasa ahorita a muchas empresas, ¿no? Entonces, es hacer el control adecuado desde el inicio del proyecto. En este caso, sabiendo qué tipo de calidad lleva, sabiendo cómo vas a calificar tu procedimiento, sabiendo qué variables tiene tu procedimiento, qué variables críticas tiene tu procedimiento, conocer al material y trabajar con los soldadores respecto a todas estas variables, ¿no? Si mientras más entrenados estén en este tipo de variables, la mejora continua del proceso de soldeo va a ser más adecuada. Si no se controlan las variables y se desconoce tanto los códigos, las normas, la parte de ingeniería y el tipo de material, pues simplemente te va a llegar a los reprocesos, que es lo que ahora está ocurriendo en muchos talleres acá en España, ¿no? En la parte norte. Excelente. Entonces pasamos a la última pregunta, que dice, ¿cómo se manejan las contingencias o problemas inesperados que surgen durante el proceso de soldadura? Ya, esa es muy acertada la pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente ocurren varias desviaciones, por más que estés controlándolo, ocurren varias desviaciones, ¿no?
hasta que se monotonice el proceso de soldeo, ¿no? Una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es que se te vaya la luz, ¿no? Que suele a veces pasar. Se te baja la energía y estás soldando, ¿no? Y cuando sueldas, estás soldando y no cortas el charco eléctrico adecuadamente, vas a provocar una discontinuidad en el cordón, ¿no? Entonces, para eso ya se tiene preparado, tanto cuando haces tu procedimiento, se tiene preparado los procedimientos de reparación volumétrica y los procedimientos de reparación superficial. En este caso, estos procedimientos de reparación volumétrica y de reparación superficial te van a indicar cómo vas a proceder cuando ocurra este tipo de situaciones que a veces salen de los controles, ¿no? Por ejemplo, el tema de energía, cansancio del soldador, porque a veces lo tienen ahí quemando, y hay un tema de fatiga del trabajador, que no le hayan podido quizás girar adecuadamente el elemento. Hay varios factores, ¿no? Entonces, para eso te aseguras primero el tema de las reparaciones. Y segundo, cuando ocurre una desviación no analizada, o no respondida por un caso, por ejemplo, quizás no se empiezan a fisurar en la raíz, ¿no? Y sabes que tienes bien controlado las temperaturas, sabes que el soldador es muy bueno, tienes todos tus materiales de aporte, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a analizar por qué, que también me pasó en varios proyectos, ¿no? Entonces quizás es el tema del armado, ¿no? Quizás dejarle 7 milímetros de gap, que es lo que estamos dejando, que es el gap, es la abertura de raíz en esta parte, tanto en la tubería como en la tubería del injerto como en la tubería de abajo, hay que dejar una abertura de raíz, ¿no? En promedio 7 o 8 milímetros para este caso, acá. Quizás para otros elementos es demasiado, pero para nuestro caso, en promedio son 7 o 8 milímetros. Entonces, si no le dejamos la correcta abertura de raíz, simplemente no vamos a poder penetrar correctamente o se nos puede incrustar escoria o algún otro elemento. Y ya vamos a tener ahí un reproceso adicional. Entonces, sé que primero lo que se hace en este tipo de situaciones es controlar todas tus variables. Y si ocurre alguna desviación propia del proceso, como te digo, que se fue la luz, que no armaron bien el gap, aunque ese gap también se puede predecir porque hay galguitas con las cuales tú puedes medir, ¿no? Entonces se procede a analizarlo y ejecutar un proceso de reparación, pero también hay que hacer un proceso preventivo del por qué ocurrió eso y cómo evitarlo a futuro, ¿no? Bueno, eso creo que sería todo. ¿Tienen otra duda más? No, eso son todas. Está bien, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por la excelente exposición, ¿no? A nombre de toda la comunidad FIN en este segundo Congreso Internacional. Agradecemos a la ingeniera, ¿no? Por compartir sus conocimientos y experiencia. También al público por su asistencia y también por sus preguntas, ¿no? Dentro de unos momentos vamos a seguir con la serie de ponencias, ¿no? Y pues con eso finalizaríamos, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.